Tierra, recorre la Tierra por el interior. Ah, ya, ya. Eso es lo que acontece. Oh. Pero, Hola, Diego. por ejemplo, si tengo un sismógrafo en esa parte No donde lo va a hay detectar, sombra. Ah, no ya. lo detecta. No va a detectar. Por eso que siempre no sirve un solo sismógrafo. Se utilizan redes de sismógrafos, porque Sí, de el esa número manera más. también se puede determinar la profundidad con la red de profundidad, es decir, el hipocentro, y se puede determinar el epicentro, pero con una red de sismógrafos. Para el epicentro creo que son 3 sismógrafos como mínimo. Se Sí, hace como un método de triangulación. de triangulación, sí. Hola Jarita, ¿cómo está? Hola, hola, Benja. Profe, no se le ve la cara. Si sé Baje que no se me ve, la cara. O sea, estoy baje la crónico. cámara. Si sé, está enfocada hacia arriba. Eso lo sé. Está bien. ¿Ve? Que levanto la mano porque está enfocada hacia arriba. Maite Medina, ese es tu perrito. ¿Es perrita? Ah, qué bueno. Es grandecita, oye, de buen tamaño. Sí. Bueno, a mí me gustan más las perritas que los perritos, hijo. Porque las perritas no se van, porque los perros salen, pero sueltos cuando pillan a una que esté en su periodo, salen sueltos eso. Salía la cola de ellos. Sí. ¿Cómo estás, Andrés Tapia? Fris por tu madre. Hola, Jarita. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está la viejita, oye? Bien, bien. Ya Bien, acostumbrándose a las clases igual. sí. Bueno, tu papá la recorre igual nomás el campo, pues. Ya, entonces. Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver un nuevo tema para ya estar completando y dedicarnos a hacer ensayo. Que, como les avisé a algunos, ¿dónde tengo anotado eso? Por aquí en alguna parte. Todavía les queda un poco de clase porque el 30 de octubre cierran las asignaturas que no tienen PTU y el 27 de noviembre el resto de las asignaturas para usted. Así que tenemos un buen rato todavía para estar trabajando con ensayo. Bien. Entonces hoy día vamos a trabajar calor y temperatura. Ahora que llegó el Fernando, comenzamos. ¿Cómo Jarita? Hola, Fernando, ¿estás ahí? Ya, entonces, Aquí estamos. veamos. Pero tengo que compartir primero para que vean, ¿no? Si no, no van a ver. Ya, por ahí sí.
Entonces, ya, vamos a ver calor. Primero, un cuerpo, ¿cierto?, siempre va a tener alguna manifestación energética, ¿ya? Qué sé yo, va a tener, se va a estar moviendo, tendría energía cinética, está comprimido, tiene energía potencial elástica, se encuentra a cierta altura, energía cinética, potencial, perdón, gravitacional, etc. Es decir, va a tener algún tipo de energía. Por su composición química, tendría energía química, etc. ¿Ya? Pero si nosotros miramos los cuerpos a nivel microscópico, vamos a encontrar de que estas partículas, ¿cierto?, que forman, que estructuran el cuerpo, están ordenaditas. Dependiendo de la fase en que se encuentren, va a ser de cómo se encuentren estas moléculas. Y estas moléculas siempre tienen, bueno, tienen una posición de equilibrio. Una posición de equilibrio y forman estos poliedros. Pero con respecto a esa posición de equilibrio, ¿cierto?, ellos se mueven, ¿ya? Se mueven, las partículas rotan, etcétera. Bueno, y eso es energía a nivel microscópico. Ahora, esa energía que tienen esta partícula a nivel microscópico es lo que nosotros llamamos energía interna, ¿cierto? Bien, entonces, la energía interna de un cuerpo, llamamos energía interna de un cuerpo a la energía total. Esta cuestión parece que se agranda, sí. ¿Ya? A la energía total de las partículas que constituyen, es decir, a la suma de todas las energías que poseen sus partículas, átomos, moléculas e iones. Bueno, entonces, todos los cuerpos poseen energía interna, porque van a estar en movimiento, a no ser que se encuentre en el cero absoluto, ¿ya? En que allí, supuestamente, porque el cero absoluto es un valor teórico, no se ha logrado en la práctica, ¿cierto? ¿Ya? Supuestamente no tendría que haber energía, pero no sabemos si podría haber alguna manifestación energética desconocida. Bueno, esa energía se relaciona con la temperatura. Bueno, nosotros, ¿ya?, de acuerdo a nuestro sentido, utilizamos los conceptos de frío, tibio, caliente. Pero esos son conceptos subjetivos, porque dependen de la... ¿De qué dependen? A ver. Que utilicemos el concepto frío, tibio, caliente. ¿Temperatura? No. ¿De qué dependen que utilicemos? ¿Del movimiento de las partículas? No. ¿De qué depende que utilicemos el concepto frío, tibio, caliente? ¿De la energía? No. De los sentidos. De los sentidos. Ya, por ahí nos acercamos. Depende de la experiencia que tenga cada uno, ¿no es cierto?, de cómo ha acostumbrado estos sentidos. Por ejemplo, y por eso que es subjetivo, no es objetivo, ¿ya? Muy subjetivo, porque estos conceptos frío, tibio, caliente son muy subjetivos, porque ¿qué pasa para, y ustedes seguramente lo han experimentado, cuando un brasileño viene a Chile, ¿qué dice acerca del medio ambiente? Que es muy frío. ¿Para nosotros es frío? No. Si Caluroso. nosotros vamos allá y decimos, rechuata que hace calor, y para ellos es normal. ¿Ya? Es decir, damos conceptos diferentes
a una misma situación, por eso es relativo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Es muy subjetivo. Entonces, de allí la necesidad de precisar. ¿Ya? Y allí aparece este concepto de temperatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, veamos estas dos situaciones aquí. ¿Ya? Aquí tenemos una cierta cantidad de partículas y aquí hay mucho más partículas. Pero la energía de estas partículas, a pesar de ser menos, es mayor que la de esta, la del otro que está más lleno. ¿Ya? En cambio aquí también se mantiene esa diferencia, pero estas partículas pueden tener la misma agitación que esta, independiente de la cantidad de partículas. Entonces, aquí decimos, en el primer caso, aquí decimos que este tiene mayor temperatura que este, y aquí decimos que tienen igual temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿ya? La temperatura, como las partículas, ¿no es cierto?, se mueven constantemente con velocidades variables, ¿ya? Por lo tanto, la energía también va a variar. No todas tienen exactamente la misma energía. Tenemos que la energía promedio de estas partículas es mayor que la energía promedio de estas partículas. ¿Ya? En cambio aquí, si tienen la misma agitación, significa que la agitación promedio de esa es igual a la agitación promedio de esta. Y cuando eso acontece, decimos, tienen igual temperatura. Porque la temperatura es la medida de la energía media que posee el cuerpo a nivel molecular. ¿Ya? Ahora, la cantidad de energía, es diferente, porque aquí hay más partículas en movimiento que acá. Por eso que, por ejemplo, un balde de agua de la llave tiene mayor cantidad de energía que una taza de agua hirviendo. Pero la temperatura del agua de la taza, la temperatura del agua de la taza es mayor que la temperatura del agua en el balde. ¿Por qué? Porque la energía promedio es diferente, a pesar de haber distintas cantidades de energía. Entonces, calor, esta energía ya interna, y temperatura están relacionadas. Y ahora, ¿cómo se relacionan con el calor? Ya. ¿Qué es lo que acontece? ¿Cierto? Si tengo esta situación, que estas moléculas se mueven más rápidamente que esta, es decir, esta tiene mayor temperatura que esta, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo podríamos llegar a esta situación? Bueno, podríamos juntarlas, ¿cierto? Y de esa forma, como estas moléculas tienen mayor agitación, mayor energía cinética promedio, al juntarla con esta, le traspasaría energía a esta otra, de tal forma que se va a realizar un proceso de transmisión de energía. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellas queden con el mismo nivel de agitación. Y cuando ya tienen el mismo nivel de agitación, el proceso se detiene y se encuentran a la misma temperatura. Esa transmisión de energía del que tiene mayor
energía promedio al que tiene menor energía promedio es lo que se denomina calor. Entonces el calor es un proceso y corresponde a la energía en tránsito, desde los lugares en que hay mayor energía promedio a los que hay menor energía promedio. Se relacionan, sí, pero no son iguales. De hecho, ¿cierto? De hecho, la energía, el calor, no se puede medir directamente. ¿Ya? Tengo que medirlo a través de algo. A través, por ejemplo, del efecto, de alguno de los efectos que produce ese proceso. ¿Qué efectos produce esa transmisión de energía? Por ejemplo, los cambios de fase, los cambios de color, los cambios de volumen. Todo eso son efectos que se originan por este traspaso de energía, por efecto del calor. Entonces, bueno, en base a esos efectos yo puedo saber, puedo determinar la cantidad de calor que se traspasa. Directamente no lo puedo. En cambio, la energía media, yo la puedo medir, es decir, la temperatura la puedo medir directamente, también en base a esos efectos, ¿ya? Mediante ciertos aparatos. ¿Cómo se llaman esos aparatos? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llaman los aparatos que miden el promedio de la energía interna de los cuerpos? ¿Calorímetro? No, ¿Termómetro? termómetro, pues sí. La energía promedio Ah, es la temperatura y la temperatura se mide por termómetros. Para medir esa cantidad de calor que se traspasa, ahí utilizamos el calorímetro. Bien, entonces se producen, como efecto, se producen estos cambios de fase, ¿cierto? Ya ustedes los conocen, la fusión, cuando pasa del estado sólido de las moléculas muy juntitas, ¿cierto? Al estado, a la fase, no al estado, a la fase líquida, y de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿ya? Que es la ebullición. Y de la fase sólida puede pasar directamente a la fase gaseosa mediante la sublimación. En estos procesos de fusión, ebullición, sublimación, ¿ya? El cuerpo, la sustancia va absorbiendo calor, y en el proceso inverso, es decir, de gaseoso a líquido, está la condensación, y de líquido a sólido, la solidificación, ¿ya? Y de gaseoso a sólido tenemos la sublimación regresiva. Bien. Bueno. Les decía que los termómetros son aparatos destinados a medir la temperatura de los cuerpos. ¿Ya? Y estos están basados en algunos de los efectos que produce el calor, como por ejemplo la variación del volumen. La variación del volumen que experimenta, por ejemplo, alguna sustancia termométrica, como el mercurio, por ejemplo. Entonces, en base a ello, se construyen los de resistencia eléctrica, basado en la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura, etc. O la radiación que emite el cuerpo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, cuando utilizamos un termómetro de mercurio, esos termómetros clínicos que nos colocan bajo el brazo cuando somos grandes, pero cuando somos guagua, en el recto? Menos mal que después cambian, ¿ya?
Bien. Hay que esperar un ratito para tomar la temperatura, medirla. ¿Por qué? Que tiene que subir el mercurio, tiene que expandirse, y eso ¿Y puede por tomar qué se tiempo, va a expandir el mercurio? porque aumenta la energía de sus moléculas. Porque hay que esperar un ratito, porque hay que esperar que se traspase la energía hasta que se igualen los niveles de energía. Por eso hay que esperar. Ya. Entonces, tenemos que los termómetros, hay tres escalas que son las más utilizadas, ¿cierto? La Celsius, la Kelvin, que es la absoluta de la Celsius, y la Fahrenheit. ¿Ya? La Kelvin, ¿ya?, es la absoluta de la Celsius porque el tamaño de los grados Celsius es exactamente igual al tamaño de los grados Kelvin. ¿Ya? La unidad, el grado Celsius, tiene el mismo tamaño que el grado Kelvin, solo que estas escalas están corridas una respecto a la otra. No así los Fahrenheit, que su unidad, el grado Fahrenheit, es más pequeño que el grado Celsius. Estas escalas se establecen en base a temperaturas de fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿cierto? La escala Celsius, ¿cuáles son esos fenómenos? La fusión del hielo, ¿cierto?, y la ebullición del agua. Esas son las dos temperaturas de referencia. En cambio, la Fahrenheit, sus temperaturas de referencia son la temperatura de una mezcla de cloruro de amonio con sal. Con hielo, perdón, con hielo. Cloruro de amonio con hielo. Y la otra temperatura es la ebullición del agua. Pero los valores que tienen asignados son diferentes, ¿no? Para la ebullición del agua, la Celsius es 100 y la Fahrenheit 212. Bueno, la temperatura de referencia inferior son diferentes, ¿no? Pero el 0 grados de la Celsius, es decir, la temperatura de fusión del hielo, corresponde a 32 grados de la fusión del hielo en la escala Fahrenheit. Bien, entonces hay una relación entre ellas. Se puede utilizar una proporcionalidad directa entre ellas, que está dada en esta. ¿Ya? Allí está. La relación entre la Celsius y la Fahrenheit. Y ahí está la relación entre la Celsius y la Kelvin. Bien. Entonces cualquiera puede inventar su propia escala de temperatura, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar dos temperaturas de referencia, ¿ya?, asignarle valores a esas temperaturas de referencia, y así determina la unidad, y así puede prolongar hacia arriba y hacia abajo la temperatura. Superiormente no hay un límite. Inferior sí que hay un límite. ¿Y cuál sería ese límite? Aquel en que la energía promedio sea nula. Ese es el límite inferior. Y eso corresponde al cero absoluto. O cero Kelvin, en este caso, también que repito, la Kelvin en la escala absoluta de la Celsius, pero también hay una escala absoluta de la Fahrenheit, la Rankine, pero no se utiliza. Bien. También hay termómetros que se basan en la radiación. Ahora son muy utilizados eso, ¿cierto? Los digitales, esa payasada que le colocan a uno en la muñeca, en la frente, ¿ya? Cuando uno va a comprar al supermercado u otros lugares. Están basados en que
los cuerpos emiten una radiación debido a esta energía que poseen, ¿ya? Específicamente está en el orden del infrarrojo. Bueno, los del lectivo deberían saberlo. Ya. Entonces, bueno, hay distintos tipos de termómetro, ¿cierto? Distintos tipos de termómetro clasificados de acuerdo al uso, y por eso que hablamos de termómetro laboratorio, termómetro clínico, de máxima y mínima, ¿cierto? De acuerdo al uso, o también nosotros podemos clasificar atendiendo al elemento termométrico. Y hablamos de termómetro de mercurio, de alcohol, de gas, etc. Bueno, entonces, habíamos dicho que el calor, ¿cierto?, corresponde a ese flujo de energía que se genera de las partes que hay mayor energía promedio de agitación a lo que hay hasta donde hay menor agitación, ¿ya? Y ese flujo permanece hasta que tienen el mismo nivel de agitación, es decir, todo el cuerpo en el fondo tiene la misma temperatura. Por eso que decimos que tenemos el calor y esa energía va a corresponder al tránsito de energía de los puntos de mayor temperatura a los de menor temperatura, ¿ya? ¿Cuál será la unidad de medida del calor en el sistema internacional? A ver, señor Medina, Kelvin. usted que siempre sabe. Diego. Diego Medina. ¿Cuál será la unidad de medida del calor en el sistema internacional? Desapareció Diego. ¿Calorías, Jarita? No. Joule. Ya, Kelvin. Kelvin. Joule, ¿no es cierto? Porque es energía y la energía en el sistema internacional se mide Joule, se mide en Joule. Pero en particular, ¿no es cierto? ¿Ya? En particular para la energía calórica, en la práctica se utiliza la caloría, pero en los trabajos se utiliza Joule. Y si se fijan en mucho etiquetas de los alimentos aparecen tanto en Joule como en calorías la energía que entrega cada alimento. Fíjense. Ya. Es lo mismo que para la potencia en el sistema internacional, la potencia mecánica es el watt, pero en la práctica no se utiliza el watt, se utiliza el... ¿Qué unidad se utiliza? ¿En qué? Un segundo. ¿En qué? No. ¿En qué, profe? A ¿Cuál ver, fue lo que- dije, lo mismo que en la potencia mecánica, la unidad de medida es el watt, pero en la práctica no se utiliza los caballos de fuerza. los caballos de fuerza, el HP, Oh. ¿cierto? Y lo mismo que los... Ah, no, los caballos de vapor es otra cosa. Que es otro tipo de unidad, también se utilizan el CB, el caballo vapor. Pero depende, ¿no es cierto?, del uso de la costumbre, pero en los trabajos internacionales sí. Ya. Ahora, tenemos de que este proceso, ¿no es cierto?, en que la energía va de aquellos en que hay mayor nivel de energía de agitación a los que hay menor nivel, puede acontecer de tres formas. Puede acontecer por conducción, puede acontecer por convección o por radiación, ¿cierto? Bueno, por conducción
es cuando las moléculas a nivel molecular se da principalmente en los sólidos, ¿ya? Hay una transmisión directa de la energía molécula a molécula, ¿cierto? Como las que tienen mayor energía tienen una mayor agitación molecular, van a chocar con las que tienen menos, va a aumentar la frecuencia de choque y va a seguir propagándose a través de todo el cuerpo. Entonces se va transmitiendo esa energía. Bueno, ese proceso se llama conducción. Ya. Este proceso en los fluidos, es decir, líquidos y gases, no funciona mucho. Allí funciona este tipo de propagación, la convección, mediante lo que llamamos corrientes de convección, cálidas ascendente y frías descendente. ¿Por qué ocurre esto? Porque, ¿cierto?, las que tienen mayor energía, las moléculas que tienen mayor energía, ¿ya?, requieren de más espacio entre ellas, luego tienen una menor densidad. ¿Ya? Entonces, ¿ya?, esas moléculas pueden ser desplazadas de un lugar por aquellas que tienen mayor densidad, que son las que están más frías, están más juntas. Entonces, en ese hecho hace de que las partículas que tienen menos densidad sube, ¿ya?, porque son empujadas por las que tienen mayor densidad, que son más pesadas y bajan. Y allí se producen las corrientes de convección. Por eso que el aire caliente sube y el frío baja. Bueno, eso se da en los fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases, aunque en los líquidos también se da la conducción, pero en una escala muy menor. En los gases prácticamente no hay conducción, solamente convección y radiación. Bien, entonces, a ver, ¿por qué en un refrigerador normalmente el freezer va en la parte superior? En un refrigerador el freezer va en la parte superior y no al medio, por ejemplo. Espero respuesta. Por lo que dijo del aire frío. El aire caliente sube arriba. Bueno, lo que ocurre es por esto, ¿no es cierto? Por la propagación del calor por convección. ¿Para qué metemos usamos el refrigerador? Para meter los alimentos y estos se mantengan fríos. Entonces, cuando los metemos, esos alimentos están más calientes que en el interior del refrigerador, que lo que está dentro del interior del refrigerador. Entonces, el aire se calienta con esos alimentos, sube. Arriba está el freezer que enfría ese aire y el aire baja. Nuevamente se va a calentar. Los alimentos que se introducen sube luego y baja y se producen esas corrientes de convección. Si estuviese abajo al medio, ¿cierto?, no se podría enfriar todos los alimentos. Lo mismo que por eso las calderas siempre están en los subterráneos, a no ser que sea una convección forzada. ¿Qué significa esto? Que haya algún otro elemento que haga circular el aire. ¿Ya? Haga circular el aire, que sea un motor que esté haciendo esa tarea, no se haga normalmente. Bueno, uno puede demostrar que efectivamente los líquidos son malos conductores del calor. El agua, por ejemplo.
Es un mal conductor del calor. Porque uno puede hacer hervir agua con hielo en su interior y el hielo no se derrite. Algún día lo veremos en la experiencia. Bueno, la otra es la radiación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la radiación? La radiación, ¿cierto?, es la propagación de esta energía mediante ondas electromagnéticas, ¿ya?, de una determinada frecuencia, y esa frecuencia corresponde a la de la luz infrarroja, a la de la radiación infrarroja. ¿Ya? Este proceso puede ocurrir en un medio transparente, como el aire, por ejemplo, o en el vacío. En estos otros procesos, conducción y convección, solo ocurren, ¿dónde? En los medios materiales. ¿Ah? Entonces, aquí esto se propaga entonces por medio de radiaciones electromagnéticas que pueden, ¿cierto?, pueden atravesar medios transparentes. Y en efecto, ¿cierto?, podemos ver, ¿no?, cómo los cuerpos se calientan cuando los iluminamos con radiación infrarroja. Bueno, esta radiación lo que ocurre es que cuando llegan a los cuerpos son absorbidas por los cuerpos y ¿ya?, el suministro, la energía de la radiación hace que las partículas del cuerpo entren en resonancia y comiencen a agitarse y aumenta la temperatura. Bien. A ver. Entonces, ¿dónde se ubica cuando se utiliza como medio de calefacción la losa radiante? ¿Sabes lo que es la losa radiante o no? Yo no. No. ¿Alguien lo sabe o no? Es, por ejemplo, cuando en los baños tienen ese piso que se calienta. Pero bien, muy bien, Fernando. Eso es, pues eso es la losa radiante. ¿Cierto? Tú lo dijiste, el piso se coloca en la losa radiante, corresponden a esos pisos que se calientan. Entonces, como se calientan, el calor, el aire se calienta porque viene de abajo y sube, ¿no? Bien. Efecto del calor. A ver. La corriente eléctrica, hay materiales que son buenos conductores de la corriente y otros que son malos conductores de la corriente. ¿Cierto? ¿Ya? Y por eso que los que son malos conductores de la corriente se utilizan para proteger el plástico, por ejemplo. Bueno, y la corriente tiene que ver con movimiento de partículas a nivel, ¿cierto?, microscópico. El calor también tiene que ver con movimiento de partículas a nivel microscópico. Por lo tanto, se da una relación también entre los buenos conductores de corriente eléctrica, también son buenos conductores de calor. Ahora bien, es por ello que las asas de los utensilios de cocina no son metálicos, ¿cierto? Se utilizan otros elementos. ¿Por qué?
porque esos otros elementos son malos conductores del calor. Bueno, pero aquí veamos. Si colocamos en la misma situación a la exposición de una fuente calórica diversas sustancias, ¿ya?, inicialmente iguales, con la misma masa, ¿ya?, la colocamos en la misma fuente durante un cierto tiempo. ¿Qué va a ocurrir con los cuerpos respecto al calor? ¿Qué les dice la experiencia? Que era un equilibrio. Que va a haber un equilibrio, dices tú. ¿Alguien dice algo diferente? Por ejemplo, a ver, más, ¿cómo lo ejemplifico? Si sobre una parrilla coloco un pedazo de metal y coloco un pedazo de madera, por ejemplo, los dos absorben la misma energía, es decir, se calientan igual, o uno se calienta más que el otro. Uno se calienta más que el otro, ¿no? Uno se calienta más que el otro, ¿no es cierto? Y la experiencia nos dice, porque nica voy a agarrar el trozo de metal, ¿cierto? El de madera podría agarrarlo, ¿cierto? Pero el de metal, nica, porque sé que me voy a quemar, te lo enseña la experiencia. Hay muchas cosas de física que te los va enseñando la experiencia, ¿ya? Entonces, va a ocurrir eso, es decir, lo mismo que, ¿cierto? Si uno tiene una de estas cosas de greda, en lo que te sirven ¿cómo se llama? El pastel de choclo, y otro porongo de loza, uno nota la diferencia, que uno se calienta más que el otro, estando en el mismo horno. Es decir, los cuerpos absorben calor, cantidades de calor diferentes. ¿Ya? Bueno, y eso se debe a la estructura que tiene cada cuerpo. Y eso se refleja en lo que se llama aquí calor específico. ¿Ya? Y se refiere el calor específico a la cantidad de calor que necesito, ¿cierto?, por cada unidad de masa para variar la temperatura en 1 grado Celsius. Es decir, si yo tomo 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de madera, ¿ya?, para hacer variar la temperatura a 1 grado Celsius requiero cantidades de calor diferentes. Y eso tiene que ver con la estructura que tiene el cuerpo. Y eso se llama calor específico. Por lo tanto, el calor específico, ¿cierto?, que se representa por C, ¿a dónde está despejado? ¿Ya? Pero aquí está. El calor específico corresponde a Q, que es la cantidad de calor. Q representa la cantidad de calor, C el calor específico, M la masa y delta T la variación de temperatura. Entonces, ese calor específico está relacionado, ¿cierto?, con la variación de la temperatura de la masa y la cantidad de calor que es necesario para que varíe la temperatura. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, MC delta T, corresponde a la capacidad calórica que se requiere para que un cuerpo pueda absorber o ceder calor. Tanto para absorber o ceder calor, es decir, absorber o ceder energía, ¿ya?, se utiliza la misma ecuación, Q igual MC delta T. Bueno,
Y esta ecuación es la que nos permite resolver cualquier problema que tenga que ver con energía calórica. Bueno, alguien lo dijo, el calorímetro es un aparato que nos permite medir, ¿cierto?, la cantidad de calor que un cuerpo puede absorber o ceder. ¿Basado en qué? En que hay una conservación de la energía, es decir, la cantidad de calor que un cuerpo cede no puede quedar volando, tiene que ser igual, tiene que absorberla a alguien, ¿ya? Y eso, no, estos son problemas. Y esto se da en la igualdad, que el calor absorbido es igual al calor cedido por alguien. Bien, creo que con eso ya tenemos cosas bien suficientes como para resolver problemas. Como por ejemplo, veamos aquí. Aquí está, ¿no es cierto? Ejemplo 1, dice, un boletín de noticias de Estados Unidos informa que la temperatura en Florida es de 91 grados Fahrenheit. 91 grados Fahrenheit. ¿A cuántos grados Celsius corresponde y a cuántos Kelvin? Ya, entonces hay que transformar, ¿ya?, mediante esta relación. Temperatura Celsius es a 5, como temperatura Fahrenheit menos 32 es a 9. Entonces hay que despejar la temperatura Celsius, serían 5 novenos, factor de temperatura Fahrenheit menos 32, es decir, 91 menos 32 por 5 dividido por 9. ¿Ya? Y eso da 30 y... A ver, déjenos hacerlo con la calculadora. 5 por 91. 91 menos 32, ¿ya?, dividido por 9. Eso 32,8. Eso da 32,8. Es decir, los 91 grados Fahrenheit equivalen a 32,8 grados Celsius. Y, por lo tanto, esos 32,8 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin corresponde? La escala Kelvin con respecto a la Celsius está corrida 273 grados. Por lo tanto, le sumamos 273 y nos va a dar 305,8. ¿Ya? Y al revés, expresar grados Fahrenheit en grados Kelvin. A expresar en grados Fahrenheit y Kelvin. Ahora 37 Celsius. Entonces, la ecuación para despejar esto sería 9 quintos la temperatura Celsius más 32. Despejando de ahí. ¿Ya? Entonces, haciendo el análisis, la temperatura Celsius, en este caso me dicen que es 37. Entonces, tendríamos 37, ¿cierto?, por 9 dividido por 5, ¿ya?, y le sumo 32. Y eso me queda 98,6 grados Fahrenheit. Es decir, los 37 grados Celsius equivalen a 98,6 grados Fahrenheit. Y en Kelvin, a los
37 le sumamos los 273 y nos va a dar los 310 grados Kelvin. A ver. Nótese bien. Un día, la temperatura mínima fue de 0 grados Celsius. ¿Ya? Y la máxima fue de 32,8 grados Celsius. Ya, la temperatura Celsius varió 32,8 grados Celsius, ¿cierto? 32,8 grados Celsius. ¿Cuánto varió la temperatura en grados Fahrenheit? Agarren un lapicito y piensen. ¿Cuál fue la pregunta, profe? A ver, un día la temperatura mínima fue 0 grados Celsius. La máxima fue 32,8 grados Celsius. Entonces la temperatura varió 32,8 grados Celsius. Ahora la pregunta es, ¿cuánto varió la temperatura en grados Fahrenheit? Ah, sería por 9 quintos. ¿Eso cuánto es? Háganlo, pues a ver. ¿Cuánto era? 32. Ahí están en pantalla la. ¿Cuántos grados Fahrenheit varió la temperatura? Cerca de 50. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La situación, ¿cierto? Yo le había dicho que en un día. Felipe ¿Ah? me dio 91,04. Bueno, eso está malo y yo te voy a decir por qué. Eso es lo que quiero explicar. Menos mal que tú lo calculaste. Porque la temperatura fue la mínima 0 grados Celsius y la máxima 32,8 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura ese día varió 32,8 grados Celsius. Ya. Pero si yo transformo esos 32,8 grados Celsius a Fahrenheit me va a dar 91, ¿cierto? Pero eso no es lo que varió. Lo que varió, como dijo alguien por ahí, alrededor de 50, efectivamente. Varía... 59,04. sí, 59. 59. ¿Ya?
¿Por qué? Porque primero debemos transformar las temperaturas Celsius a Fahrenheit. ¿Mm? ¿Ya? Y el 0 grados Celsius corresponde a 32 Fahrenheit y el 32,8 corresponde a 91 y allí tengo que hacer esa diferencia. ¿Ya? ¿Por qué no la puedo hacer directamente? Porque el tamaño de los grados Celsius es diferente al tamaño de los grados Fahrenheit. ¿Mm? Entonces, eso tienen que tenerlo presente, que no pueden hacerlo directamente. ¿Mm? Bueno, ahora los efectos del calor, ¿cierto? Que están la cantidad de calor que se suministra o puede un cuerpo ceder, está dada por mc delta T. Este calor C, que es el calor específico, decía que depende de la estructura que tenga la sustancia. Y por eso que cada sustancia tiene una cantidad de calor que es propia de él. Tiene un valor, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? El hierro tiene un valor, el cobre tiene otro valor, etc. Fíjense que para variar la temperatura de 1 gramo de agua, ¿ya? Se requiere mucho calor. Y fíjense con el plomo, se requiere poquito. Y es por eso que, ¿cierto? El plomo fácilmente calentar y se puede fundir también, fácilmente. Ya. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, dice, una pieza de cobre de 50 gramos se ha enfriado desde 80 grados Celsius hasta 25 grados Celsius. Calcule el calor que ha cedido. Si disminuyó la temperatura, ¿cierto? 80 a 25 es porque entregó calor. ¿Ya? Entonces, tenemos el calor específico del cobre. ¿Ya? El calor específico del cobre. La variación de temperatura fue de 80 a 25, es decir, 55. Y aplicamos la ecuación. El calor específico, ¿ya? Por la masa, que son 50 gramos, ¿ya? Y por la variación de temperatura. Y obtenemos la cantidad de calor. Bien, es una cantidad de calor negativa. ¿Por qué? Porque es calor cedido. Cuando disminuye la temperatura, es cedido. En cambio acá, absorber calor. ¿Ya? Una barra de hierro de 5 kilogramos que está a 25 grados se calentó al recibir 221,500 joules. ¿Qué temperatura adquiere? Adquirió, por lo tanto, va a aumentar la temperatura. Entonces recibió esa cantidad de calor, ¿ya? El calor específico del hierro, que es distinta a la del cobre, la masa y tenemos una temperatura inicial. Entonces aplicamos la ecuación con la variación de temperatura T menos T sub 0. Y se llega a que la temperatura es 125 grados Celsius. Entonces, para el calor cedido o el calor absorbido se utiliza exactamente la misma ecuación. Bueno, ahí hay múltiples ejercicios. Ahora, eso es válido también, ¿cierto?, en los procesos de cambio de fase que vimos acá arriba. Ya. En los cambios de fase, ¿qué tenemos aquí? Cuando se produce un cambio de fase, en este proceso, la energía, ¿cierto?, la energía que se suministra o se cede se utiliza para cambiar la energía potencial en el interior, no la energía cinética.
Porque la energía interna de un cuerpo, ¿no es cierto?, está dada, la energía interna está dada por la agitación, ¿ya?, por el movimiento, que es energía cinética, pero también está dada por la energía potencial, la posición que tienen una respecto a la otra, unas partículas respecto a la otra. ¿Ya? Esa energía, eso constituye la energía interna. También tiene que ver con la rotación que experimentan estas partículas, que también hay una energía cinética de rotación. Entonces, cuando aumenta la temperatura, lo que está variando es la energía cinético molecular, es decir, se mueve más rápido o más lento. ¿Ya? No interviene la energía potencial, la de posición. ¿Mm? Entonces, ¿qué acontece aquí? Cuando cambia de una fase a otra, cuando pasa del estado sólido al estado líquido, se produce la fusión. El cuerpo necesita que se le suministre energía, ¿cierto?, para que pueda acontecer eso. En el proceso de cambio de fase, esa energía es utilizada para cambiar la energía potencial. Es decir, en este caso, separar la molécula, porque en el estado sólido las moléculas están más juntas que en el líquido. Entonces, lo que hace la energía es separarla. No cambia la agitación molecular, por lo tanto, si no cambia la agitación molecular, aquí no hay variación de temperatura. Una vez que toda la sustancia, ¿cierto?, ¿ya?, toda la sustancia, sus moléculas, ya cambiaron su energía potencial, comienza a utilizarse la energía en hacer variar la energía cinético molecular y va a aumentar la temperatura. Antes no. Por eso que durante un proceso de cambio de fase, ¿ya?, la temperatura no cambia. Si yo estoy fundiendo hielo en condiciones normales, la temperatura 0 grados Celsius, mientras no funda todo el hielo, mientras no se transforme todo el hielo en agua líquida, la temperatura no va a subir. Una vez que todo el hielo se haya transformado en agua líquida, allí va a comenzar a subir la temperatura desde 0 grados hasta llegar a 100 grados cuando se va a producir el proceso de ebullición. Y allí lo mismo, mientras se está produciendo la ebullición, la temperatura no cambia, sigue manteniéndose en 100 grados. Lo que están haciendo, la energía que le estoy suministrando es que estas moléculas se separen más unas de otras. Y una vez que todo el líquido se ha convertido en gas, puede aumentar la temperatura. Antes no. Ahora, puedo tener entonces a una determinada temperatura la sustancia en dos estados. A 100 grados Celsius el agua puede estar líquida o puede estar en estado gaseoso. A pesar de tener la misma temperatura, la energía que posee la sustancia es diferente. La energía que tiene el vapor de agua en relación al agua hirviendo es mayor. Y por eso que quemarse con vapor a 100 grados Celsius es más terrible que quemarse con agua hirviendo a 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto?, también hay energía manifestada como energía potencial de posición. Bien. Bueno, en el proceso inverso ocurre lo mismo. Cuando se condensa, ¿cierto?, la sustancia tiene que desprenderse de calor. ¿Ya? Y lo mismo acá cuando se produce la solidificación. Bueno, en este caso, cuando ocurre el proceso de líquido a gaseoso, ¿ya?, de líquido a gaseoso, ¿qué es lo que acontece aquí? Aquí habla de ebullición, que es el proceso donde apreciamos y se ocurre a una temperatura determinada.
pero en general el proceso se llama vaporización, y la vaporización puede generarse en dos modalidades: la ebullición, que es cuando el agua hierve, pero en algunos casos se dan las condiciones para que se produzca el otro proceso, que es la evaporación. ¿Cuál es la diferencia entre la evaporación y la ebullición? Es que la ebullición ocurre a una temperatura determinada y ocurre en todo el líquido. Y por eso que cuando se está produciendo ebullición, ¿no?, es un proceso turbulento, ¿ya?, y las moléculas de agua en estado gaseoso salen de todas partes del cuerpo. Y vemos esas burbujas. En cambio, en la evaporación, ¿ya?, eso no ocurre a una temperatura determinada, una temperatura fija. Ocurre a cualquier temperatura y ocurre solo en la superficie libre de los líquidos, ¿ya? No ocurre en todas las sustancias. Bueno, ahora por otro lado, aquí entre líquido y gaseoso, si nos ponemos más exquisitos, ¿ya?, cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido, puede producirse una licuefacción, es decir, que la sustancia no se condense, sino que se licúe. Pero allí va a depender si es un gas o si es un vapor. Ya, lo que se condensan son los vapores, pero si tengo un gas, tiene que transformarse en un vapor saturante. Entonces, allí es solo información porque no les va a entrar en la prueba. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? La diferencia está en que, ¿cierto?, ambos son del estado gaseoso, pero es que el estado natural de la sustancia, cuando el estado natural de la sustancia es el gaseoso, hablamos de un gas. El aire, por ejemplo, en condiciones normales, su estado natural es el gaseoso, pero el agua, no, su estado natural no es el gaseoso, es el líquido. Y cuando está en el estado gaseoso se le llama vapor, vapor de agua. Bien. Ahora, para que se produzcan estos procesos de transformación, de cambios de fase, las sustancias tienen que estar a una determinada temperatura, ¿no?, que son las temperaturas de transformación. Hay una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición, que es particular para cada sustancia. Por ejemplo, para el agua, la fusión ocurre a 0 grados Celsius y la ebullición a 100 grados Celsius para la presión de una atmósfera. ¿Ya? Pero la fusión del cobre corresponde a varios miles de grados Celsius. Y otros cientos de grados Celsius aquí para que pueda evaporarse. Es decir, cada sustancia tiene una temperatura a la cual se produce ese cambio de fase, que son las temperaturas de transformación. Entonces, para que una sustancia pueda cambiar de fase, tiene que estar en su temperatura de transformación. Si yo Profe, quiero... ¿Sí? los las temperaturas de condensación y solidificación coinciden con las de vaporización y fusión. Correcto, coinciden, son las mismas. Lo único Ah, que ya. el proceso se revierte y son las mismas cantidades de calor que se absorben o ceden y son las mismas temperaturas. Hacia allá iba. Ya. La temperatura de transformación, por ejemplo, para el agua, en la fusión o en la solidificación, la temperatura es la misma, 0 grados. Y aquí la temperatura para el agua de ebullición o condensación es 100 grados Celsius.
Pero ahora, ¿cierto? Para que cambie de fase tiene que estar en esa temperatura de transformación. Una vez que esté en el punto de transformación, es necesario que le aplique una cierta cantidad de calor por cada unidad de masa para que pueda cambiar de fase. Es decir, fundirse o ebullir. Y en el proceso inverso también, estando en esa temperatura, va a ceder cierta cantidad de calor, que es exactamente la que absorbió para ir hacia arriba, es la que cede cuando disminuye. ¿Se han fijado que el agua es muy utilizada como refrigerante y como calefactor? Sí, ¿Se han fijado que, por ejemplo, en los motores se refrigeran por agua, ¿cierto? Se refrigeran por agua. Y cuando son, por ejemplo, instalaciones eléctricas y toda la cuestión, también se refrigeran por agua. ¿Y qué es lo que hace? Se hace circular agua. ¿Por qué? Porque el agua, ¿cierto?, puede absorber una gran cantidad de calor fácilmente. Y como puede absorber una gran cantidad de calor, también puede ceder una gran cantidad de calor. Cosa que no acontece con otras sustancias. Entonces, por eso que calentar agua es caro, es un proceso caro. ¿Por qué? Porque se requiere mucha energía. ¿Ya? Bien. E insisto, por ejemplo, si yo quiero fundir hielo y transformarlo en vapor de agua, a ver, por ejemplo, si quiero fundir hielo y este hielo está de un refrigerador, por ejemplo, a menos 5 grados Celsius. Ese hielo no puede pasar directamente a vapor de agua. Tiene que seguir un proceso. Ese hielo, desde los menos 5 grados Celsius, tiene que aumentar su temperatura a 0 grados Celsius. Cuando ha subido su temperatura a 0 grados Celsius, allí puede producirse la fusión. Una vez que todo ese hielo se transformó en agua líquida, debe aumentar la temperatura hasta 100 grados Celsius para que en ese instante pueda hervir. Y una vez que toda el agua ha hervido, se ha evaporado, allí puede aumentar la temperatura del vapor. No podría hacer el paso directo. Siempre tiene que llevar a los cuerpos a su punto de transformación. Bueno, ese punto de transformación, ¿cierto? Ese punto de transformación es afectado por la presión. Ya. Bueno, también, ¿cierto? Como es afectado por la presión, ese punto de transformación, se pueden producir cambios, cambios de fase sin suministrar energía, sino que por presión. Cuando alguien ha patinado sobre hielo, ¿ninguno? No. Ya. no. Bueno. Cuando uno patina sobre hielo, se coloca unos zapatos que tienen unos cuchillos abajo. ¿Cierto? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Todo el peso de la persona está aplicada sobre una superficie muy pequeña. Es decir, la presión que se ejerce sobre el hielo es una presión, pero tremenda, ¿cierto? Una presión tremenda.
Y esa presión hace que el hielo se funda, de tal forma que el patín no se desliza directamente sobre el hielo, se desliza sobre el agua. Después que desaparece la sobrepresión, se vuelve a congelar. Por eso que podríamos tener también, variando la presión, podríamos tener agua líquida a menos 2 grados Celsius, por ejemplo. ¿Ya? Es cosa de controlar la presión. Bien. Ya. La sublimación se da en alguna sustancia bajo ciertas características. Eso va a depender de la estructura. Es decir, no pasan por el estado líquido. Como es el caso de la naftalina, por ejemplo. La naftalina se sublima. Si ustedes dejan un bolito de naftalina en el closet, ¿ya? La van a ir después, ha desaparecido el bolito de naftalina, pero no hay ninguna posita donde diga se derritió. ¿Por qué? Porque pasó directamente del estado sólido al estado gaseoso. ¿Mm? Si ustedes colocan un trozo de hielo seco, ¿ya? Después van a mirar, desapareció el hielo seco, pero no hay ninguna posita. ¿Por qué? Porque el hielo seco pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. ¿Ya? Bien, eso ocurre con algunas sustancias, el hielo seco, la naftalina, los cristales de yodo, etc. Bien, ¿alguna pregunta? No hay pregunta. Pero qué bien, entonces. ¿Saben? Ahora que vi esto, me acordé. ¿De qué forma se puede aislar una casa? Una casa en verano para que no quede tan calurosa. Por ejemplo, no pase calor a través de las ventanas. Es colocando papel blanco en las ventanas por fuera. ¿Ya? Y mejor si pueden dejar un espacio entre la ventana y el papel. Ahora, ¿por qué? ¿Se produce convección? ¿Por otro lado? No. Porque el sol, ¿cierto?, entrega su energía mediante radiación y el blanco refleja toda la radiación. En cambio, ¿ya? Si pasa al interior, aunque las cortinas sea blanca, se va a formar un colchón de aire entre la cortina y la ventana, ¿ya? Y no va a dejar escapar el calor. Se va a almacenar en el interior. Bien. Entonces, ya la próxima clase vamos a desarrollar problemas de esto. ¿Ya? Así que, Jarito, sí, ¿podría subirla ya antes de la clase? Como para hacerlo antes, porfa. como diga, señor Araya, sí, Muchas gracias. intentaremos. Bueno, la próxima clase vamos a desarrollar ejercicios de calor y también, como la semana siguiente, no van a haber fonda, no va a haber discoteca, no hay ninguna cuestión, van a tener que pasar el 18 encerrado, si no los agarran presos.
les dejaré algún ensayo, aunque sea cortito. Estuve buscando uno y ya encontré. ¿Listo? Bueno, Así que, bueno. Oh, Nicolás Zúñiga, que hacía montones de años que no veía Sí, que esto tenía que iniciar, loco. ese logo, oiga, montones de años. Puta, mi Llevo cabro, muchos años. en mis tiempos de juventud era común y era todo un ícono, el caballero este. Ya. Ha sido un tremendo